Gracias, presidente. Damas y caballeros, hace algunos días tuve ocasión en esta misma tribuna, en aquella, de hacer comentarios en relación a la situación que guardan las finanzas y otros problemas de los gobiernos subnacionales. En este mismo escenario, junto a las reformas estructurales en las que es necesario avanzar para fortalecer a la institución del municipio mexicano, es necesario y de hecho urgente tomar razón de lo que está sucediendo en los gobiernos locales en materia de finanzas. Ha trascendido y existen cifras preocupantes y claras que evidencian este problema, incluso en las propias cuentas públicas de los estados, que las finanzas públicas de los mismos se encuentran en una condición crítica. La Auditoría Superior de la Federación se ha pronunciado en el sentido de que la transferencia de recursos federales a los gobiernos subnacionales y el debido ejercicio de los mismos es una de las áreas más obscuras en materia de transparencia y rendición de cuentas. El dicho de la auditoría lo avalan organismos como el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, que ha llamado a los estados la caja negra del gasto público. A Regional, una revista y un organismo serio que ha analizado la situación de los gobiernos subnacionales, también ha acusado a los gobiernos estatales de ser opacos e ineficientes. En el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, damas y caballeros, el gasto federalizado se ha incrementado en casi un 20% en términos reales de 2006 a 2010. Particularmente, el gasto federalizado aprobado en 2011, para este año, es mayor por 40,010 millones de pesos en comparación a lo aprobado durante 2010. Asimismo, es mayor por 20,015 millones de pesos respecto al proyecto inicialmente enviado por el Ejecutivo Federal. A propósito de ello, tan solo las participaciones federales observaron un incremento del 7.5% respecto a lo aprobado para 2010, además de que éstas registran un incremento real del 4.1%. De acuerdo con estadísticas de la Unidad de Coordinación con las entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tenemos que la deuda pública subnacional ha venido creciendo a pasos agigantados, donde al cierre de septiembre de 2010, el saldo ha sido 3 veces mayor al reportado en el 2000. Es decir, de 89,500 millones de pesos que debían en el año 2000, repito, de 89,000 millones, hoy su adeudo asciende a 278,000 millones de pesos. Pasó de 89,000 a 278,000 millones de pesos. Conclusión: 1. Las entidades federativas están recibiendo mucho más recursos que gradualmente aumentan cada año. 2. Su deuda pública se ha incrementado de manera dramática e insostenible en algunos casos. 3. Los subejercicios que hemos detectado en las entidades federativas y en muchos de los municipios es algo que no podemos entender cuando se tienen tantos problemas y además se cuenta con tantos recursos. Y 4, si esto generara una buena gestión pública en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de salud, en materia del combate al crimen, pues podría ser aceptable, pero la verdad es de que estamos muy lejos de poder estar satisfechos con el trabajo que realizan las entidades federativas y los ayuntamientos. Podemos coincidir, amigos, en que la tarea de fiscalización de los recursos públicos es de suma importancia, particularmente en un tiempo como este, en el que se hace evidente la opacidad e ineficiencia de los gobiernos subnacionales. Conocemos, ustedes y yo, la reforma constitucional de 2007 a diversos dispositivos de nuestra ley fundamental y de manera especial a los artículos 116 para las entidades y 122 para la Ciudad de México, a efecto de homologar el marco jurídico bajo el cual opera la fiscalización superior de la Federación con el de los estados. La reforma a la que hago referencia buscaba que los estados contaran con entidades de fiscalización dotadas de autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, organización interna, funcionamiento y resoluciones,
Asimismo, para que la fiscalización estatal se rija bajo los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. El artículo 2 de este decreto transitorio ordenaba que las legislaturas de los estados y del Distrito Federal aprobaran las reformas necesarias para dar cumplimiento cabal a esta disposición elevada a rango constitucional. Urge que las entidades federativas respondan con relación al cumplimiento de esta obligación, sobre todo si consideramos el incremento gradual y progresivo de las participaciones del ramo general 28 que otorga al el gobierno federal a los estados, las cuales por su naturaleza son auditables únicamente por los propios gobiernos estatales, porque son fondos que no llevan ninguna etiqueta ni condición. Atento a lo anterior, es que se propone de urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República solicita de manera respetuosa a los congresos estatales, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informen a esta soberanía acerca del avance que se tenga a la fecha en el cumplimiento al artículo 2 transitorio de la Reforma Constitucional de 2007, a los artículos 116 y 122, misma que impone a las entidades federativas la obligación de dotar a las entidades estatales de fiscalización, de autonomía técnica y de gestión. Damas y caballeros, me parece que un punto fundamental que tenemos que abordar es el asunto de la transparencia y la confiabilidad de los recursos. Es por eso que es tan importante que de urgente resolución le pidamos a las legislaturas de los estados simplemente que nos informen cómo han avanzado cada uno de ellos en la implementación de estas medidas aprobadas por todos nosotros. Damas y caballeros, gracias por su atención.